Documentos para tranquilizar a las almas en sus dudas. Padre Carlos José Cuadrupani, 1830. Capítulo séptimo. Santificación de las fiestas. Primero, todos los días deben ser ordenados a glorificar a Dios. Sin embargo, tiene el Señor señalados algunos, en los cuales exige un culto especial. Y estos son cabalmente los días festivos. Segundo, es menester pues santificarlos con obras más frecuentes de caridad, con misas, sacramentos, sermones y lecturas devotas. Tercero, no se debe pero cansar el cuerpo, ni oprimir el espíritu con excesivas prácticas de devoción, pues que aun en las cosas santas son reprensibles los excesos. Allí termina la virtud donde comienza el exceso. Aquí puedes también rememorar cuánto hemos dicho hablando de la oración. Cuarto, es menester hacerse cargo que una visita de urbanidad, un divertido paseo, una honesta recreación, siendo cosas que se pueden ordenar a Dios y suponiéndolas a Él ordenadas, sirven para santificar las fiestas. Igualmente, las otras acciones que exige la vida del hombre, como son comida, descanso, sueño, no se oponen a las que prescribe en las fiestas la santidad del cristiano. Quinto, digo esto para alivio de aquellos que neciamente se afanan para santificar los días festivos, que parece siguen más las supersticiones farisaicas del antiguo sábado que la santa libertad del Espíritu que nos ha dado Jesucristo en su Evangelio. Evitemos los dos extremos, ya de una demasiada disipación, ya de una oración excesivamente prolongada. Sexto, si las circunstancias del Estado no permiten asistir a la explicación de la doctrina cristiana, léase un rato todos los días de fiesta al catecismo, para no olvidar las cosas de nuestra sacrosanta religión. Séptimo, si ocurre el tener que viajar en algún día festivo o entretenerte en alguna otra ocupación que sobreviene, no debes turbarte si con esto te ves impedida para practicar cómodamente los actos de piedad que acostumbrabas. Procura usar las aspiraciones jaculatorias, las que, como tengo dicho, suplen estos casos la falta de todas las demás oraciones. Octavo, advierte por último que aquellas personas que se ven obligadas a guardar la casa, tener cuidado de sus hijos pequeños o asistir a los enfermos, pueden santificar las fiestas sin oír misa, porque se ocupan en obras dictadas por la justicia y la caridad. En estos casos, la ocupación, que por sí misma ya es buena y santa, y que, como se supone, va también santificada por la pureza de intención, por las jaculatorias y equivale o aún prepondera a las muchas obras exteriores de religión. No hablo de los enfermos, cuya meritoria paciencia santifica todos los días. Octavo, esperanza cristiana. Primero, bienaventurado el hombre que espera en Dios, dice el Espíritu Santo. La falta de esperanza ocasiona mengua en la virtud. Segundo, acordaos siempre de esta gran máxima: quien nada espera, nada consigue. Quien poco espera, poco consigue. Quien todo lo espera, todo lo consigue. Tercero, la misericordia de Dios es infinitamente mayor que todos los pecados del mundo. No nos paremos, pues, en nuestras miserias. Subamos, sí, hasta el trono de la divina misericordia.
Cuarto, escucha a Santo Tomás de Villanueva que nos dice: ¿de qué teméis? El juez que debiera condenaros es Jesucristo, que ha muerto en una cruz para libraros del infierno. Quinto, nuestras flaquezas y pecados deben desagradarnos, pero no espantarnos hasta el punto de hacernos perder el ánimo. Cuando San Pedro dijo a Jesucristo que se retirase de él porque era pecador, le contestó su majestad, que no temiese. Nulli temere. Dice San Agustín que en la Sagrada Escritura la esperanza y el amor siempre son preferidos al temor. Sexto, nuestras miserias, como dice San Francisco de Sales, forman el trono de la divina misericordia, porque si no hubiese miserias de que compadecerse, ni pecados que perdonar, no tendría Dios sobre qué ejercitar su divina misericordia. Y por esto es que Jesucristo dijo sin rodeos: había venido al mundo no para los justos, sino para los pecadores. Séptimo, aunque no ame el Señor nuestras faltas, ama, pero nuestra persona. A una tierna madre desagradan las flaquezas y enfermedades de su hijo, pero ama al hijo, se compadece de él y le ayuda. Y cuanto más grave es la enfermedad del hijo, tanto mayor es el cuidado con el que le asiste. Octavo, tenemos, dice San Pablo, un amoroso pontífice que sabe compadecerse de nuestras enfermedades, y este es Jesucristo, nuestro hermano y mediador. Noveno, no te turbes sobre la verdad de tu predestinación, está en manos de Dios, y por lo mismo, más segura que si estuviese en las tuyas. Décimo, dice San Francisco de Sales que quien tiene demasiado temor de condenarse, da a conocer que tiene más necesidad de humildad y resignación que de reflexiones. Décimo primera. Por esto, tentado San Bernardo de desesperación, respondió al demonio: yo no merezco el paraíso, pero Jesucristo lo ha merecido por mí. Él no necesita de sus méritos, para mí los ha atesorado, y a mí me los cede. Yo me salvaré en él y por él. Décimo segundo. Entiende los deseos a cosas grandes y a grandes virtudes, porque como dice Santa Teresa, Dios se agrada de las almas generosas, siempre que desconfíen de sí mismas. Procura el demonio hacer creer a las almas que es soberbia el tener altos deseos y querer imitar a los grandes santos. Cuidado, no te dejes seducir de sus engaños. Da mucho esfuerzo el aspirar a cosas altas. Y por otra parte, el demonio se ríe de las almas irresolutas y pusilánimes. Hasta aquí, la seráfica Santa Teresa. Noveno. Presencia de Dios. Primero, la presencia de Dios es un medio prescrito por el mismo Dios a Abraham para alcanzar la perfección. Es menester procurar esta santa presencia, pero con suavidad y sin violencia o aprieto. El Dios de la paz quiere que todo se haga pacíficamente y por vía de amor. Segundo, solo en el cielo pensaremos continuamente en Dios, pues que esto no es posible sobre la tierra. Las ocupaciones, las necesidades y la imaginación nos distraen de aquel objeto. No hay pues que empeñarse en querer ser ángeles y bienaventurados antes de tiempo. Tercero, se persuaden algunos que no están a la presencia de Dios
porque no piensan en Él. Y en esto se equivocan, pues que si no piensan en Dios, obran por Dios en virtud de haberle ofrecido de antemano todas sus operaciones. Y es constante que la obra es de mayor mérito que el pensamiento. Sucede muchas veces que cuando el médico o boticario preparan la medicina para el enfermo, no piensan en él. Sin embargo, por él trabajan y se afanan. Y este trabajo sirve y agrada más al enfermo que el que se piense en él. Si mientras lees, estudias, comes, discurres, no piensas en Dios, obras por Dios. Esto basta para quedarte tranquila y para merecer en todas las operaciones. San Pablo no dice que comamos, que bebamos, que obremos con el pensamiento en Dios, sino con la intención de glorificar y hacer la voluntad de Dios. Y esto se verifica con el ofrecimiento hecho al principio del día y con otros actos de religión. Cuarto, usa frecuentemente de las aspiraciones jaculatorias que hemos hablado tratando de la oración, y éstas sean ordinariamente de confianza y amor, pero sin violencia. Quinto, si se pasa notable tiempo sin acordarte de Dios o sin aspirar a Él, no te turbes por esto, pues que el criado ha cumplido fielmente con su deber cuando ha hecho la voluntad de su amo, aunque entonces no haya pensado con él. Ten siempre presente que más se aprecia la obra que el pensamiento, y que el pensamiento es para la obra, y no la obra para el pensamiento. Décimo, humildad. Primero, pocos son los que tienen una idea exacta de la humildad, por cuanto la confunden con la pusilanimidad y cobardía. Segundo, la humildad consiste en atribuir a Dios lo que es de Dios. Esto es todo el bien, y en atribuirnos a nosotros lo que es nuestro, es decir, todo el mal. Tercero, así como sacó Dios todas las cosas de la nada, así también el conocimiento de nuestra nada y de nuestra miseria quiere sacar los fundamentos de nuestro espiritual edificio. Por esto, decía San Buenaventura, como Dios sea el todo, contento estoy de ser yo nada. Cuarto, el verdadero humilde, cuando cae en alguna falta, se arrepiente de ella con toda sinceridad, pero no se turba, porque no se admira de que la miseria sea miserable, ni de que la flaqueza sea flaca, ni que de la enfermedad sea enferma. Antes bien, da gracias a Dios por no haber incurrido en otras peores. Por lo mismo, Santa Catalina de Genova, cuando se observaba haber caído en algún defecto, solía decir, con mucha tranquilidad, hierba de mi huerto. Este documento es de tanta importancia que San Francisco de Sales se explica en estos términos. Es menester sufrir nuestras imperfecciones para adquirir la perfección. La humildad se nutre con este sufrimiento. Quinto, algunos para ser humildes no quieren reconocer en sí mismos ningún bien o habilidad. El conocimiento de los dones recibidos, dice Santo Tomás, produce agradecimiento para con el bienhechor. Los jumentos y mulos muchas veces van cargados de oros y de preciosos aromas, y no por eso dejan de ser tan bestias como antes. El mayor número de gracias recibidas no hace más que aumentar la deuda en el que las recibió. Sexto, naturalmente gustan más las alabanzas que los vituperios, y en esto no hay pecado, porque es la voz de nuestro inevitable apetito. Basta el referir las alabanzas a quien se deben, que es Dios,
cuyos dones se alaban en nosotros y por cuyo medio crecen más nuestras obligaciones para con Él. Séptima. El alma verdaderamente humilde es la más generosa, pues cuanto más desconfía de sí misma, tanto más confía en el Señor que le da valor. Exclamando, con San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Por esto dice Santo Tomás, que la humildad cristiana es el principio de la magnanimidad. El que se retira de las obras buenas, a que le llama el Señor, por ser grandes y de mucho lucimiento, este tal no es humilde, sino pusilánime y desconfiado. La obediencia es el medio más seguro para conocer los divinos llamamientos. Octavo. Es muy laudable y tal vez necesario manifestar los dones recibidos de Dios y el bien obrado con su gracia, cuando así lo exige la gloria del Señor. El bien de la Iglesia y el provecho de las almas, y a este fin público, San Pablo, sus revelaciones y sus tareas apostólicas. Capítulo 11. Resignación. Primero, reconoce siempre la voluntad de Dios en todo lo que te acontezca. Toda la malicia de los hombres y aún del mismo demonio no puede hacer que te suceda cosa alguna que Dios no quiera. Por esto, afirma Jesucristo que no se nos caerá un cabello de la cabeza sin la voluntad del Padre Celestial. Segundo, por tanto, en las enfermedades, en las tentaciones, en las injurias, en todo suceso, recurre al divino beneplácito, diciendo con un corazón rendido y afectuoso: Fiat voluntas tua, haga de mí el Señor lo que guste, de modo que guste y cuando guste. Tercero, con esto, las cosas difíciles y gravosas se hacen fáciles y llevaderas. Solía decir Santa María Magdalena de Pachis: ¿no percibís cuánta dulzura encierra esta sola palabra, voluntad de Dios? Así como el leño mostrado a Moisés endulzó las aguas amargas, así también ella endulza las cosas más desabridas. Cuarto, pero faltando esta luz y este ejercicio de fe, el trabajo llega a ser insoportable. Y por eso dice San Felipe Neri: en esta vida no hay purgatorio, sino o paraíso o infierno, porque quien sufre las tribulaciones con paciencia tiene el paraíso anticipado, y el que no las sufre con resignación tiene el infierno. Quinto, no solamente es Dios quien nos envía la tribulación, sí que también la ordena a nuestro mayor bien. Aunque no gusta al enfermo la medicina, sin embargo se la prescribe el médico caritativo, porque sirve para curar su enfermedad. Mira pues cómo te sirve de motivo de queja, lo mismo que debería obligarte a dar gracias al Señor. Sexto, la cruz. Dice nuestro santo, es la puerta real por donde se entra en el templo de la santidad, y no hay otra por donde se pueda entrar. Vale más un momento de cruz que gustar de las delicias del paraíso. La bienaventuranza de los comprensores consiste en gozar de Dios, y la de los viadores en padecer por amor de Dios. Y por esto dice Jesucristo que son bienaventurados los que lloran en el destierro, porque serán consolados en la patria. Beatici Lugent. Séptima. He dicho padecer por amor de Dios, porque según discurre San Agustín, nadie ama las cosas que padece como son las penas. Ama sí el padecer, esto es, ama la virtud de la paciencia y el mérito, y fruto que de ella le resulta.
Un deseo tranquilo y sumiso de vernos libres de lo que nos aflige no se opone a la más perfecta resignación, pues que esto es la voz de la naturaleza a la cual la gracia perfecciona, pero no destruye. Hasta el mismo Jesucristo en el huerto de Getsemaní suplicó a su Padre eterno le dispensase de beber el cáliz de su pasión. No se te pide, pues, que seas estoicamente indiferente o insensible, pero sí que seas evangélicamente paciente y generosamente resignada. Esto es lo que la razón exige del hombre y la fe del cristiano. 12. Perfección cristiana. Primero, no está obligado el cristiano a ser perfecto, pero sí a aspirar a la perfección. Esto es, como lo declaran los santos, a trabajar y poner mucha diligencia para adelantarse en la virtud. No adelantar en el camino de la perfección es volver atrás. Segundo, el modo pues de adelantar en la virtud y por consiguiente de aspirar a la perfección no consiste en multiplicar oraciones, penitencias y obras de piedad. Fue graciosa la respuesta de San Francisco de Sales a ciertas religiosas, que habiendo ayunado en todo el año 3 veces a la semana, creían que para adelantar en la perfección les tocaba ayunar 4 en el nuevo año que comenzaban. Si para aspirar a la perfección, les dice el santo, debéis ayunar 4 veces en el año nuevo, por la misma razón, en el año siguiente deberéis ayunar 5 veces, después 6 y 7, y así toda la semana. Y por el mismo fin de adelantar en la perfección con el aumento de ayunos, será necesario ayunar progresivamente 2 veces al día, después 3, 4, 5, y la que viviere mucho deberá ayunar 60, 70 y 80 veces al día. Lo que se ha dicho del ayuno puede aplicarse a los demás ejercicios de piedad. Tercero, en lugar pues de multiplicar las prácticas de piedad, que muchas veces, lejos de recrear el espíritu, le oprimen, pon tu cuidado en hacer mejor las diarias. Esto es con más tranquilidad de espíritu, con mayor afecto del corazón, con mayor pureza de intención, y en el caso de que no pudieres cómodamente hacer todas las prácticas de devoción que acostumbras cada día, redúcelas a menor número, a fin de poder hacerlas con más tranquilidad. El espíritu de la perfección, dice San Bernardo, no consiste en hacer muchas y grandes cosas, sino en hacer las cosas comunes y ordinarias, pero no ordinariamente. Communia facere, sed non communiter. Cuarto, lo que más importa es cumplir con mayor perfección con los deberes propios de tu estado, en los cuales está cifrada la más sublime santidad. Mandó el Señor en la creación que todas las plantas produjesen frutos, pero cada una según su género. Juxta genus sum. Toda planta mística, figura del alma, debe producir frutos de santidad, pero cada una según su género, es decir, según su estado. De diverso modo, deben ser devotos y santos. Elías en el desierto y David sobre el trono, y las mismas prácticas que lo santificaron a Samuel en el templo no pueden santificar a Josué. Entre las armas, advertencia muy interesante para aquel
que estando en siglo quisiese hacer vida de monje y morando en palacio vivir como un ermitaño? Los frutos considerados en sí mismos son muy buenos, pero no todos propios para todas las plantas. Quinto, uno solo es el fin de la perfección. Esto es el amor de Dios, pero los caminos que a Él nos conducen son diversos. Hasta los mismos santos siguieron en muchas cosas diverso camino. A San Benito nunca se le vio reír, y San Francisco de Sales, por el contrario, reía con los demás, y manifestaba un espíritu de santa alegría y jovialidad. San Hilarión tenía por delicadeza mudarse al cilicio, y Santa Catalina de Siena, por el contrario, solía decir que el aseo del cuerpo era indicio de la limpieza del alma. Si consultas a San Jerónimo, te parecerá que solo habla de rigor, y si a San Agustín no le encontrarás sino el lenguaje del amor, así como son diversas las fisionomías de los hombres, así también son diversos, digámoslo así, los temperamentos de los espíritus. La gracia perfecciona por grados, pero no cambia la naturaleza. No se deben, pues, reprobar las diversas prácticas de los santos, ni seguirlas en todo, sino decir con el salmista, Omir spiritus laudet Dominum. El director te dirá lo que te conviene o no. Sexto, no te creas fuera del camino de la perfección, porque incurres en algunas faltas y defectos, pues que estos se vieron aún en los grandes santos, quienes según el consejo de San Agustín, deben decir con el apóstol San Juan, dirígenos, que no tenemos pecado. Nosotros mismos nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Quien entró en el mundo con la culpa no puede vivir en el mundo sin culpa, dice San Gregorio Magno. Séptimo, pero una cosa es amar las faltas y otra caer en ellas por fragilidad y miseria. Como hemos ya notado, hablando de la confesión, solamente lo primero impide la perfección. Por esto, los más doctos padres distinguen dos especies de tibieza de espíritu, una evitable y la otra inevitable. La tibieza evitable se encuentra en aquellos que aman el pecado. La inevitable en los que caen en algunas faltas por sorpresa y fragilidad, y esta se vio aún en los santos. Octavo. En lugar, pues, de turbarte por tales faltas que son inevitables en nuestra frágil y viciada naturaleza, saca de ellas el antídoto de la santa humildad. A este fin, dice el citado San Gregorio, Dios permite muchas veces en almas muy aprovechadas defectos de principiantes, a fin de que adelanten mucho más en el propio conocimiento y en la confianza en su divina majestad. Dios ha juzgado más conforme a su infinita sabiduría, dice San Agustín, el sacar bien del mal que impedir el mismo mal. Cuando tú, pues, sacas humildad de las faltas, correspondes al sublime fin de la inefable sabiduría. Noveno. Si te sobreviene temor de que no caminas por la senda de la perfección, consulta al director y descansa enteramente sobre cuanto diga. ¿Qué santo me señalarás que no tuviese este temor? Pero se tranquilizaban en la bondad de Dios y en la obediencia del que dirigía su espíritu. Décimo. Ordinariamente no se llega al monte de la perfección sino después de un largo camino. Estatuas hay,
dice San Francisco de Sales, que han costado al artífice más de 30 años de trabajo. La perfección del espíritu es obra mucho más eminente. Apliquémonos, pues, a ella con tranquilidad y confianza en Dios. Tendremos siempre presto lo que deseamos cuando lo tuviéremos en el tiempo en que Dios nos lo quiera dar.